los capítulos del libro están muy bien buscados. Y luego también que estuvieron en el Centro Cultural Libertad y se encontraron que había 5.000 libros que se dedicaron a ficharlos. Esto me ha recordado mucho a nosotros en el Ateneo, cuando empezamos en la Casa Caridad, que casi fue ocupada por nosotros, nos dedicamos a fichar allí, con alguno también presente aquí como Juanjo, y fichamos miles de libros, ¿no? Allí. Ahora en el Ateneo deben haber 22 o 25.000 libros, pero en aquel tiempo empezábamos en 5 o 6.000 libros los teníamos. Y también me recordó la época que nosotros estábamos en la Casa Caridad, en los años 80, fichando libros. Bien, un personaje realmente interesante que formó parte de diversos grupos musicales, los Mierdas Punk y algún otro, ¿no? El colectivo caótico, entre otros. Y que, bueno, tuvo la desgracia de que murió joven, a los 34 años, y nada más, ¿no? Bueno, en todo caso ahora doy la palabra pues a uno de los dos, el que quiera. Solo recibir, además de Margarita, está participando Pablo El Podrido, que es otro de los miembros de los Mierdas Punks, pero me acabo de dar cuenta que me equivoqué y silencié la intervención de Ferran, por tanto puede ser que no hayan escuchado lo que hayas dicho. Me equivoqué, es que tenía que hacerlo Monse, pero yo no puedo estar en todo pendiente. Pero bueno, a Rosana, Pablo y Margarita, ¿nos estáis escuchando? Bueno, pues ahora ya pusimos el sonido para que nos podáis escuchar. Bueno. Pero está como ya se dice que silencien él y los altos que puse el volumen, perquè ells escoltin però no parlin. Sí, no, ara ja he posat el volum d'aquí, per tant ara ja ho podem escoltar. Ahora ya nos podéis escuchar, espero, y sigue Rosana. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos, me da muchísimo gusto estar aquí, es un enorme privilegio y un gusto enorme acompañar a Carles en el nacimiento de en la presentación enésima de uno de sus múltiples hijos, ¿no? Porque es un padre prolífico que ha ido arrojando libros al mundo, así como desborda generosidad. Así que bueno, me da un enorme gusto estar aquí. Es un libro complejo porque, digamos, me parece que logra hacer justicia a lo que Carles Feixa ha sido en la configuración del campo de estudios de juventud, ¿no? Yo lo conocí más o menos por la fecha en la que él empieza a hacer este trabajo. Yo estaba en Guadalajara, yo hacía mi investigación fundamentalmente ahí, también con algunos anarcopunks, pero sobre todo con bandas de los barrios más fuertes de Guadalajara. Y para mí fue realmente un descubrimiento muy interesante empezar esta conversación con Carles, que ya es una conversación que data de tiempo, porque yo creo que él va a representar en los estudios de jóvenes dos cosas muy importantes que van a estar presentes en el libro. Por una parte, su enorme capacidad antropológica y etnográfica de escucha, ¿no? Es decir, en este libro él se borra para dejar que justamente su sujeto entrevistado florezca con la palabra, con la historia, con los dolores, con las búsquedas. Y él, digamos, es una etapa en la que él publica algunos estudios muy importantes, entre ellos, por ejemplo, el de Pablo El Podrido, que se va a convertir en uno de los textos de referencia obligada en las clases de estudios de antropología, ¿no? Porque es un texto justamente autobiográfico donde Carles va generando un saber construido junto con el sujeto que está investigando. Entonces nos preguntaríamos por qué es relevante una historia tantos años después, ¿no? O sea, sería una pregunta que tendríamos que preguntarnos. Yo tengo varias hipótesis, pero
después de revisar el libro y de leerlo y de ver las fotografías que saca Monse, una genial donde estás platicando con el Iti, dice uno, Scarlett, y así estábamos de jóvenes cuando empezamos, ¿no? Con más pelo, sí. Con más pelo y con menos arruguitas, pero no tan sabios como ahora, ¿no? Entonces, yo creo que la relevancia de este libro es que logra contar una historia cultural importantísima, ¿no? Que quedó en los márgenes durante muchísimo tiempo. Entonces, recuperar la historia del E.T., y que además el nombre es genial, ¿no? El E.T., que no es el E.T. extraterrestre, sino el E.T. en inglés, y es una verdadera maravilla. Me parece entonces en ese sentido que contar esta historia cultural de fines del siglo XX resulta fundamental en un contexto de unas sociedades, no solamente la mexicana, pienso también en la española, que le declararon la guerra a sus jóvenes muy tempranamente, sociedades, digamos, bulímicas que se tragaron a sus jóvenes y los escupieron en forma de márgenes, los escupieron en forma de sujetos criminalizados, etcétera, ¿no? Entonces a mí me parece que todo lo que reivindica E.T. y Pacho Paredes, que es un gestor cultural importantísimo en México, que hace el trabajo, un prólogo corto, pero creo que muy interesante, logra justamente volver visible cómo estos jóvenes van a irse apropiando de la escena, principalmente urbana, ¿no? Pensemos en el caso de la Ciudad de México, donde se desarrolla esa historia, en la ciudad de Guadalajara, donde yo vivo, la ciudad de Tijuana, Monterrey, o sea, los grandes centros urbanos fueron, digamos, como la escena punk por excelencia, ¿no? Yo me atrevería a decir que la escena anarcopunk fue mucho más propia de Guadalajara que de la Ciudad de México, justamente por la tradición de los movimientos obreros en la ciudad, ¿no? Entonces, el componente, cuando uno revisa, ¿no?, las letras, la música, yo me dediqué en un trabajo a recolectar todos los títulos de las canciones del anarcopunk tapatío, y realmente es una enciclopedia de resistencia cultural, política y obrera, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece muy importante. Pero hay un elemento que aparece muy tempranamente en el libro, que a mí me gustó muchísimo, y es cuando el E.T. le está diciendo a Carles que el movimiento punk es el tianguis, control al del, borren esa pantalla, recordamos la pantalla hacia atrás, a ver, es que me falta algo muy importante. A ver, no se puede entender la historia de estos sujetos sin entender los lugares, ¿no? Los anclajes, el locus, decimos los antropólogos. Y entonces estos jóvenes desarrollan, digamos, y construyen sus accidentadas biografías en una zona particularmente empobrecida, que no es la Ciudad de México, pero sí es la Ciudad de México. No es la Ciudad de México porque pertenece al Estado de México, no es una cosa muy complicada entre los estados y los municipios, pero hace parte de la gran marcha urbana de la terrible capital mexicana, ¿no? Entonces, ellos hacen parte de un lugar que se llama Netzahualcoyotl, que sigue existiendo como una zona hoy tomada por los grupos del narcotráfico de una manera brutal, pero ellos construyen, digamos, una relación con el lugar y entonces lo bautizan como Neza York, porque es este intercambio permanente de los migrantes mexicanos hacia los Estados Unidos. Entonces, ahí en ese contexto es donde ellos construyen estas biografías, pero resulta insuficiente, digamos, la dimensión barrial, ¿no?, que es lo que va apareciendo muy claramente en el discurso del E.T. y luego en el epílogo coral, que con eso voy a terminar un poco más adelante. Pero entonces ellos empiezan a juntarse en lo que también fue una especie de boom en este momento, 90s, finales de los 90s, finales de los 80s, principios de los 90s, que son los llamados tianguis culturales, ¿no? En el caso de E.T., el tianguis el famosísimo Chopo, que es un lugar de trueque y de intercambio de discos, camisetas,
remeras, cuadernos, ¿no? Yo encuentro una cosa maravillosa que fue cómo circulaban cuadernos, ¿no? tamaño carta, con grafitis de gente de Barcelona, ¿no? Con grafitis de gente de Londres, y entonces los intercambiaban en el tianguis y uno lograba reconocer en algunos de los barrios trazos que correspondían a los colectivos catalanes, por ejemplo, ¿no? Entonces era un intercambio, no había internet, no había WhatsApp, sin embargo había cuadernos que circulaban en estos lugares tan interesantes. Entonces ahora sí voy a donde quería llegar. Entonces ellos configuran este espacio del tianguis cultural como un espacio de afirmación identitaria y como un espacio sobre todo de resistencia frente a una policía cada vez más salvaje, cada vez más enloquecida, cada vez más loca. Digamos que en la medida en que no se puede entender, digamos, la descomposición social, lo que hacen es justamente criminalizar y culpabilizar sobre todo a esta comunidad de los punks, que son sumamente visibles, ¿no? O sea, otro tipo de identidades juveniles lograban pasar ligeramente desapercibidos, pero ellos, digamos, las marcas, los alfileres, las camisetas, lo negro, las botas, los volvía fácilmente identificables y por supuesto como víctimas de la represión policíaca. Y a donde quería llegar, decía yo hace un momentito, que aparece tempranamente en el libro esta expresión y que luego Carles va a retomar capítulos después, es la idea donde Liti le dice, es que el movimiento punk y los tianguis son un punto de infección. Y a mí esa idea de la infección cultural me pareció de una potencia brutal, ¿no? Es decir, nosotros jóvenes precarizados, marginados, arrojados, digamos, a los márgenes de los márgenes, ¿cómo nos defendemos? Infestando, contaminando esta sociedad que no quiere escucharnos, ¿no? Esta infección contracultural. Entonces, en el fondo, la historia de Liti, ¿no? Que está contada por él, por un epílogo coral, repito, que está construido a varias voces, lo que logra hacer es justamente contar esta historia contracultural de un momento que va a ser clave en la configuración de la cultura, ¿no? Y quisiera añadir un par de ideas en esta misma dimensión, ¿no? Esta idea de cómo el movimiento punk, que lo vemos muy claramente en este libro que está de veras impresionantemente construido. Además, yo creo que otro elemento que yo me atrevería, digamos, a resaltar es la dificultad de rearmar una historia después de tantos años, ¿no? Y no traicionar esta historia, ¿no? Esto me parece sumamente complejo y sumamente interesante, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el libro nos permite ver tres cosas, y con eso me acerco al final. La primera, el enorme oficio antropológico de Feixa, ¿no? Eso es indudable. Ahí hay no solamente un académico brillante, sino un tipo totalmente entregado al trabajo de volver visible el trabajo con los sujetos, ¿no? Esto me parece muy importante. Una segunda, como repito, es hacernos partícipes de una historia que no se debe olvidar, justamente en un momento en que los jóvenes están pasándola todavía más mal que en ese momento, ¿no? Es decir, ahora las condiciones de precarización y de violencia en la cual desarrollan sus biografías es sumamente compleja. Entonces, poner al centro este tipo de historias nos permite, digamos, casi es como una especie de respiro y decir, bueno, entendemos de dónde viene todo esto, ¿no? Y una tercera cuestión es como la articulación, es como si fuera una especie de puesta en escena, ¿no? Teatral, donde tienes luces, donde tienes sonidos, donde hay partes donde realmente uno está oyendo lo que está pasando en el tianguis, ¿no? O sea, escuchas hablar a Liti y dices, ahí está pasando un coche, ¿no? Ahí está pasando el carretón de la basura, porque te meten en la historia y en la narrativa, ¿no? Entonces, en ese tercer nivel, me parece, digamos, que
pues que es un libro que nos devuelve a la justa dimensión de lo que debe ser el trabajo académico. Así que muchas gracias, querido amigo. Antes de hablar yo, le daré la palabra a Margarita, a ver si técnicamente es posible que nos hable un poquito de Liti y del libro. Pablo se conectó, pero creo que se desconectó, pero Margarita sigue ahí. Margarita, ¿puedes hablar? Sí, claro que sí. Hola, buenas noches a todos. ¿Se escucha o, Sí. o podemos poner un micro? ¿Se escucha? Sí. Te están escuchando, Margarita, por tanto, si quieres poner tu imagen y si no, pues te escucha la sala. Ajá, no puedo ponerla, no sé por qué. Pero no hay problema, te escuchamos bien. Sí, no puedo Cosa del directo. Margarita, si no, no te preocupes, con tu voz es suficiente. escuchando... Solo te pido que hables fuerte porque lo están escuchando con el teléfono y por tanto no se escuchará muy bien. Escuchando la conferencia y demás, me quedo pensando, ¿no? ¿Por qué después de tantos años se retoma la biografía, ¿no? O en algún momento, pues, lo comentaste tú, que después de tanto tiempo y tantos intentos en que salía, no salía, en estar mediando muchas cosas, como la aceptación de Vero, que es su hermana, porque pues en sí, cuando fallece Francisco, sigue toda esta persecución, ¿no? Podríamos decirlo. No sé si es válido, pero sigue la persecución de que todavía muerto se le satanizó, muchos que escribieron supuestas biografías o quien escribió artículos cuando él muere, pues siguió siendo así como una nota amarillista, ¿no? La nota del delincuente. Claro. Y cuando yo te vuelvo a reencontrar, Carles, platicamos que era una muy buena opción que se retomara toda esa entrevista en la cual pues el mayor tiempo estuve ahí con él, ¿no? Cuando tú estuviste acá en México en el 91, pues yo lo acompañé y pues yo sí estaba muy insistente en que se reivindicara la imagen de Francisco, porque pues, él fue una persona muy inteligente, era muy lúcido, siempre estuvo en movimiento, ¿no? Siempre, todo el tiempo era estar de un lado a otro, promoviendo esa cultura, esos cambios, esa resistencia. Y ahorita escuchando, ¿por qué después de 30 años o 30 y tantos, ya perdí la cuenta, se vuelve a tomar? Porque yo creo que sigue siendo vigente para los jóvenes. Para las generaciones nuevas, podríamos decir que el punk viene moviendo desde los 70s, pero
el círculo de los punks, siempre hubo gente que se acercaba en colectivos, como en bandas unidas de Nesa, que era, pues, qué talentos desarrollaba cada uno, ya fuera en cartonería, en pintura, en literatura, en danza, y ante todo siempre fue todas esas prioridades. Claro, también nos íbamos a divertir, ¿por qué no? Sí, en las tocadas pues, que se hacían de punks, pero siempre con un ideal o con las letras, ¿no? que estaba mencionando la compañera. Efectivamente no era así como que, ay, pues no era muy común, cada letra era una de muchas canciones y de muchas bandas, era como que, pues, ¿qué está pasando en mi entorno, no? ¿Qué pasa con nuestros obreros, con nuestros trabajadores que eran nuestros padres en ese entonces? Porque nosotros todavía no teníamos un empleo, pues éramos jóvenes, estábamos en esos procesos y veíamos, ¿no? Como pues, el papá, el tío, tenían jornales muy extensos con una paga, pues, totalmente en miseria. Y creo que todo eso se gritaba y se decía a través de las canciones en el slam, como él lo decía, como en alguna de las presentaciones acá en México lo hice referencia, pues era dar todo, ¿no? Era brincar, desahogarnos, sacar toda esa frustración y eso que nos aquejaba, ¿no? A lo mejor ahí entre brincos y el aventarnos y desahogábamos toda esa energía, ¿no? Y pues siempre fue eso con él, ¿no? Compartir literatura. Yo como su pareja, pues, teníamos espacios muy, pues, muy a nuestra manera, ¿no? Que era el intercambio, ¿no? Yo anoche leí esto, o escuché esta banda de Italia o de diferentes lugares del mundo, porque no nos encasillábamos nada más en escuchar las bandas locales, sino siempre estábamos en búsqueda de otras alternativas en música, en literatura, compartir, no sé, nos encantaba toda esa literatura de terror, ¿no? Que era Lovecraft, pues no recuerdo hasta qué tal, o también escribí esto, o hice este boceto, o tengo esta inquietud de hacer esta canción, y siempre era en torno a la cultura, pues a expresarnos. Yo creo que eso fue lo que me hizo unirme a este grupo de punks. Y pues yo, entre todas las malas experiencias que tuvimos, pues más que nada con la policía, porque nunca fue así como que directamente nos uníamos muchísimas bandas, muchas de
Pablo, es que ahora se conectó Pablo el Podrido, el otra persona. Pablo, si puedes silenciar para que se escuche a Margarita, que estaba acabando su intervención. Y luego te paso la palabra. Adelante, Margarita, puedes acabar. Sí, y esa es mi experiencia, creo que marcó mi vida, que hasta la fecha creo que en algún momento de las etapas que viví más adelante, como ya en un trabajo, tener una vida más formal, creo que aunque quise hacer todo eso a un lado, pues no, es imposible, ¿no? Es como una identidad que se crea y que hasta la vamos heredando de mayor. En este caso tengo un hijo y no es punk, pero también sigue sobre más o menos la línea y el pensamiento, ¿no? Es bien complicado porque es una identidad y es un estilo de vida. No exactamente como que me sigo vistiendo como un punk, pero pues sí sigo, creo que con todos esos ideales, ¿no? Esas bases que me dio mi adolescencia. Y pues sí, la vivencia con él fue intensa. Era muy movido, siempre buscaba, siempre tocaba puertas, ya fuera en tal grupo de cine o de teatro o de literatura. Entonces, pues a mí me deja muchas cosas y creo que es cuando se le debe de tener credibilidad a muchos jóvenes y la palabra, ¿no? Y al contrario, ahorita es historia vieja y sigue pasando, se les margina y se les asombra. Y pues sí, es mi experiencia más o menos. Margarita, muchas gracias. Te ha escuchado la gente. Ferran va a leer un poema tuyo en directo. Hola, Margarita. Margarita Mares Onofre es una protagonista importante del libro que ha hecho Carlos Feixa y Francisco Valle Iti, y al final también es una gran poeta, y hay que decirlo, ¿no? Y este poema corto que dice: para Francisco Valle Carreño, de Margarita Mares Onofre, dice así este poema: hoy el viento arrastró las nubes más grises de mi alma. ¿Cómo reparar las cenizas o levantar a los muertos si Jesús está crucificada? ¿Cómo pactar con la muerte si ya te devoró? Recuerdo cómo brillábamos bajo el sol radiante de nuestra locura, sueños perdidos en el horizonte, en el susurro del mar. En un poema, cuervos y gélidas noches invernales, cuando la corza se pierde en el afilado colmillo del lobo. Oh Dios Cronos, cómo el destino cambia con una palabra. Hoy mi mezquita está de luto. Margarita Mares. Antes de pasar la palabra a Pablo el Podrido, que es otro de los amigos y colegas, yo quisiera simplemente unas breves palabras. Sé que técnicamente a veces puede parecer que hablar a la distancia no es fácil técnicamente. Queríamos hacerlo con la tablet, al final con el teléfono, pero sí me parecía que era muy oportuno en el día de hoy, en el lugar donde estamos, unir de alguna manera. Pablo, ¿puedes silenciar el... Aquí en el tianguis, no, que se oye un poco de ruido. Bueno, si quieres hablar un poquito y después paso a hablar yo, y después mutea tu... ¿Cómo? ¿Cómo están? Bien. Está en el tianguis, que es un mercado, porque hoy no es sábado. Bueno, debe ser otro mercado, está vendiendo cosas en el mercado.
Bien, hablo yo un momento y después te paso la palabra, Pablo. Bien, lo que os quería comentar, lo que os quería explicar tanto a Pablo como a Margarita y al público presente en la sala es que estoy muy contento de unir este triángulo presencial y este triángulo a distancia, porque une de alguna manera el contenido del libro. Por una parte, la historia de un joven de Nueva York, como explicó Rosana, pero que se adscribe de alguna manera a toda la historia del anarcopunk, como persona que vino de la clase trabajadora, de la clase obrera, de un barrio obrero, de personas migrantes que se adaptaron a la gran ciudad, a la metrópolis mexicana, pero que se involucran en toda la historia de movimientos sociales de ese país. Y en el punk como una forma de música, como un estilo de vida, pero también como una vinculación con toda una trayectoria de reivindicación social, que en el caso de los jóvenes de Neza, pues no era algo teórico, sino que era algo muy vivido, como Margarita acaba de explicar. No lo hacían, no era un punk de postal, no era un punk ficticio, sino que, bueno, la persecución de la policía, la represión política. Francisco Valle, el ITI, pasó por la cárcel sin haber hecho ningún delito, simplemente por las razzias que se hacían en aquel momento, pues le tocó vivir esa experiencia. Pero estamos, Pablo y Margarita, por si no lo sabéis, en la sede del Ateneo Enciclopèdic Popular, que es una entidad, antes lo explicó Ferran Aissa, pero por mi error que muteé no pudisteis escucharlo. Es una entidad que nació en 1902, es un Ateneo popular que de algún modo articuló la historia del anarquismo catalán, muy vinculada a la voluntad de construir cultura, de formar a las clases trabajadoras y de cambiar la sociedad. Y antes con Rosana estábamos viendo la historia de la primera huelga importante, no la primera huelga por supuesto, sino la primera huelga importante, la huelga de la canadiense, que se hizo en 1918, si no 19, que consiguió, digamos, fue un gran éxito porque consiguió la jornada de las 40 horas y unió a todo el movimiento obrero catalán. El anarquismo en Barcelona era el sindicato más importante, y no solo era un sindicato, sino que era una creación de cultura, de música, de literatura, de poesía. Ferran, además de historiador, es poeta, por eso leyó el poema de Margarita y ha publicado varios libros de poesía. Y volviendo al libro, en realidad Rosana preguntaba qué sentido tiene 31 años después, 32 años después, recuperar la historia del ITI. En realidad fue una historia de la pandemia. Digamos, la metáfora del ITI, el chopo como foco de infección. Y cuando recuperé eso, en plena pandemia, la infección, digamos, del coronavirus, dije, bueno, yo, como tantas personas, tuvimos que enclaustrarnos de alguna manera, y por una serie de casualidades recuperé la historia que había quedado en un cajón. No se publicó en su momento, la habíamos recogido, es fruto de casi 30 horas de grabación. Margarita y el ITI, olvidé decir que el ITI viene del extraterrestre. El ITI es la película. En 1982, cuando se emite la película de Spielberg, es cuando se fundan los Mierdas Punk. Los Mierdas Punk es más que una banda, es una confederación de pandillas donde llegaron a formar más de 1000 jóvenes de Ciudad Nezahualcóyotl. Es un enorme barrio dormitorio en la periferia del Distrito Federal. Tiene ¿cuántos? 2 millones de habitantes, quizás, o más hoy. En ese momento era la periferia más marginal y pobre. Hoy ellos dicen que ya son la clase media, porque más allá hay la auténtica periferia. Sería como el Hospitalet, salvando las distancias obviamente, que en su momento fue la periferia y hoy pues ya está plenamente integrado, y más allá de Hospitalet hay otras periferias. Pero cuando, digamos, cuando el ITI decía, el año 62, cuando se crean los Mierdas, se hace la película y le pusieron como mote a Francisco Valle uno de los 12 o 13, 14 motos que tenía.
También le llamaban el brujo, el escuincle, el Ometostli, que es el dios azteca del pulque, en fin, tenía un montón de motes. Pero el Iti se convirtió en el más popular, lo escriben ITI, no ET, sino ITI, tal como se pronuncia en castellano, en inglés el castellano, porque era un extraterrestre por la pinta, por su forma de vestir, que era muy original y cada día iba de una manera muy distinta, pero sobre todo por su modo de vivir, ¿no? Parecía que vivía en otro mundo, pero en realidad era muy de este mundo, ¿no? Lo recogí y lo grabé en ese foco lo conocí en ese foco de infección que era el Chopo. El Chopo es un mercado, un tianguis, como dicen en México, un mercado popular de los chavos banda, que había nacido a principios de los 80, si no me equivoco, en un museo universitario, como un lugar de intercambio, de trueque. Un joven llevaba un disco y a cambio le daban una camiseta, y poco a poco fue creciendo. Cuando con Montserrat lo conocimos el año 91, era un lugar de iniciados, poca gente lo sabía, pero en realidad había cada semana 5.000 jóvenes que iban allí a comprar y vender de todo. Podías encontrar muchos fanzines, obviamente no había internet, pero la gente se enteraba, cassettes, radiograbados, discos, camisetas, artesanías. El tianguis estaba organizado por, podríamos decir, las distintas tribus urbanas, aunque el término no es el más apropiado, pero había el sector de los hipitecas, el sector de los rockeros, el sector de los heavies, y los punks eran los dominantes en ese tianguis, ¿no? Y era un foco de infección al sentido de que ahí te enterabas de todo. De qué concierto habría esa noche, de qué actividad reivindicativa, de qué fanzine iba a publicarse, de qué libro, una avidez de leer enorme de esos jóvenes que venían a veces para llegar el tianguis. Estaba en el centro de la Ciudad de México, pero para llegar podían estar 2 o 3 horas viajando, primero en una pecera, después en un metro, en un autobús y después regresar. O sea, se pasaba mediodía para llegar al tianguis, ¿no? Y ahí llegaba todo. Y recuerdo perfectamente cuando conocí a Iti, me lo presentó Maritza Orteaga, una amiga común, peruana, investigadora del rock mexicano. Y cuando me presentó, lo primero que me respondió el Iti fue: y tú vienes de Cataluña, ¿no? Eres catalán. ¿Tú eres independentista? Eso el año 91. Muchos intelectuales que conocimos en esa época no sabían ni dónde era, ni que Cataluña era un país, ni que no era exactamente, que era igual que España, que se hablaba catalán, por supuesto, muy pocos lo sabían, que no era monárquico, que era republicano, pero que me hablara del independentismo un joven de la periferia que, como él dice, no había acabado de los estudios secundarios. Bueno, después vi que sabía un montón de cosas de Cataluña, y las conocía a través de la música, ¿no? De Escorbuto, bueno, sobre todo el rock vasco, el punk vasco, pero también conocía más grupos de punk catalanes que yo no conocía en ese momento, ¿no? Y a través de la música él conocía la historia del mundo, la historia de México, la historia de América Latina y la historia del mundo, ¿no? Vi que enseguida era una mina, entonces le propuse recoger su historia. Primero lo dudó, estuvimos negociando, al final aceptó, y cada semana él y Margarita venían religiosamente a casa, y yo iba grabando en cassette. En ese momento todavía no había grabadoras digitales, la historia. Después la transcribía, algunas partes las transcribía yo, otras me ayudó Montserrat, le devolvía las transcripciones, él las retocaba, en fin, fue un trabajo bastante intenso de 2-3 meses, así como en mi anterior libro en net, de la biografía de Latin King, de King Manaba, se recogió durante 15 años. En cambio la historia de Iti la recogí en 2 meses muy intensos. La transcribí, la elaboré. Lo más divertido de la historia es que al final necesitaba obviamente un glosario, porque muchos términos en la Real Diccionario Academia de la Lengua Española no están en ese diccionario. Pero en lugar de definirlo yo o buscar un diccionario de argot, se lo propuse a Iti.
y él hizo su propio diccionario con definiciones divertidísimas, satíricas, a cuál más divertida, ¿no? Ya finalmente aprobó el manuscrito. El problema fue que al regresar, en ese momento no fue mi prioridad publicar ese libro. Después también tenía una otra historia muy interesante, la de Pablo el Podrido, que veo que ya desapareció porque está en el mercado, igual después se vuelve a conectar. Y el libro que publiqué al cabo de unos años, de Jóvenes, Bandas y Tribus, ahí está otra persona que conoce también la historia, comparaba la historia de un punky de Lleida, el Gato, era el seudónimo, un amigo con quien nos volvimos a ver hace 15 días, un mes, en un concierto de hardcore y punk en Lleida. Era como recordar, volver a viejos tiempos, y uno de los que actuó en ese concierto, que tiene un grupo musical punk, está hoy aquí con nosotros, y le agradezco que haya venido. El Gato, un punky de Lleida, y Pablo el Podrido, un punky de Neza, amigo de Liti y de Margarita, se unieron simbólicamente en ese libro, y al cabo de unos años se conocieron personalmente, porque para presentar una de las películas de los Mierdas Punk, que se llamó Nadie es inocente, de una cineasta argentina, y al cabo de 20 años volví a buscar a los Punk, que ella había entrevistado a adolescentes, y hizo la película Nadie es inocente 20 años después. ¿Qué había pasado con todos estos puntos? Y ya para acabar mi primera intervención, para abrir un cierto diálogo, mi objetivo de futuro, uno de mis próximos libros, me gustaría que fuera Los hijos de los punks, en el cual salieran las historias de las hijas del Gato o de Pachi, que es del punky de Lleida, los hijos de Pablo el Podrido y el hijo de Margarita Mares, aquí presente, que a algunos ya les he empezado a entrevistar. Obviamente ya ninguno de ellos es punk, pero son otras muchas cosas, son chicos y chicas de hoy, de México y de Cataluña actual, pero que siguen teniendo las mismas inquietudes, ¿no? Las mismas inquietudes de sentirse marginados en esta sociedad que no les escucha, siguen siendo de clase trabajadora, pero lo expresan a través de otros estilos de música, de otros estilos de vida, que son el presente, ¿no? Siempre he pensado que las historias de vida permiten no solo dar la voz a los que no la tienen, que el anarquismo lo hizo históricamente a través de otras fórmulas. El anarquismo siempre tuvo una gran obsesión por la cultura, ¿no? Por la cultura de las clases subalternas, ¿no? De las clases populares, no la cultura de la élite, sino a través de la literatura, de la poesía, del arte, de la música, del canto, del baile, de cualquier forma cultural. Es posible cambiar la sociedad. Cambiar la sociedad no se hace a través de las huelgas, puede hacerse a través de una revolución, pero sobre todo se hace a través del cambio cotidiano, que es el cambio cultural. Y eso, la biografía de Liti, creo que es lo que enseña. Pese a que siempre perdían, son perdedores natos, en cambio, crearon un montón de cosas, y algunas quedan. Yo creo que, leyendo este libro, algunas de las personas que lo han leído, y Andrea de la editorial lo sabe, que son mexicanos, se sienten como interpelados porque les recuerdan esa época, los 80s. Sobre todo el libro empieza en realidad en la Revolución Mexicana, con la abuela soldadera del protagonista, o con el abuelo Cristero, que eran los antirrevolucionarios, ¿no? Sigue con los años 60, pero sobre todo habla de la generación de los 80, ¿no? De los jóvenes de barrio de México que vivieron los 80 y que a través de la música y de la cultura punk, como ha dicho antes Margarita, no es el no futuro, es el otro futuro que queremos juntos. Y ahí siguen, ya no son adolescentes, son, como Pablo el Podrido, que antes decía, esto lo decía Pachi el Gato, somos adolescentes de avanzada edad. Y quizá algunos de los que estáis hoy aquí también os sentéis adolescentes de avanzada edad. Y por mi parte lo dejo aquí. Si después se conecta el Podrido, le daré la palabra. Si alguien quiere decir algo, comentar, pues tú mismo.
Hola. Tengo 3 preguntas. Cuando, aquí pueden hacer otro libro, cuando pensaba lo del mercado, como que él está ya en el mercado, y que el mercado es un medio de conexión y de comunicación con muchos, recordé que tal vez uno de los primeros mercados, que se cree que fue de origen europeo, pero no es así. Uno de los grandes mercados se gestó en Machu Picchu, en el Cusco, antes de que llegara la colonia, y venían las tribus del norte de Canadá, del norte de Chile, y se reunían en Cusco, y superaba el 1.000.000 de personas intercambiando. No existía el dinero, existía el trueque. Y es lo que hemos hecho toda la vida. ¿Cómo se conectan las sociedades a través del mercado? ¿Y cómo se genera arte y música a través de esa conexión y sin necesidad de utilizar el teléfono inteligente ni ninguna plataforma? Esa es la primera pregunta. ¿Qué le genera a usted? La segunda pregunta. Estos cambios de la sociedad y cuando comienzan a hablar de una parte de los jóvenes olvidados, maltratados, no pasa en una parte de América Latina como es El Salvador, donde van a un extremo, donde se salen de todo el sistema, y la misma gente que los apoyaba en el sistema los aleja, y tiene que venir un presidente, y la única manera es irlos metiendo para que reaccionen. Perdón que te interrumpa, pero lo de Bukele es gravísimo, ¿eh? Bueno, lo dejo ahí, esa es la pregunta. Y la última pregunta es, y va más personal con ustedes, ¿qué los hace que retomen historias olvidadas y que los hace volver a la pluma y escribir y recuperar las cosas? ¿Y cómo hacen ese arte de escribir? Si acaso empiezo con el tema del mercado y voy a leer una parte del libro que habla de lo que es el tianguis, ¿no? El tianguis es el nombre en náhuatl de ese mercado inmenso que era Tenochtitlán, bueno, había muchos mercados en Tenochtitlán y sigue habiendo muchos mercados en muchas ciudades y pueblos indígenas. En México la tradición de los tianguis es muy de antaño, de la época precolombina. Agarrar y poner un mercado. Si aquel no tenía frijol, llevaba guajolotes y los intercambiaba. O te cambio maíz por tu mano de metate. O mole por carne seca. Este chivo por el escuincle. A ver, cada término tendríamos que traducirlo, ¿no? El escuincle es el perrito, digamos, que ahora es el nombre que dan a los niños, pero era un perro. El chivo era un mono, ¿no? El chopo cuando empezó era así. Empecé ahí en el 82 también. En el 82 todo fue un desmadre. Al chopo llegué porque me criticaron en el CCH, que era el instituto, que existía un tianguis de puros rock and rolleros. Pues a ver si es cierto, que me aviento una caminada y la primera semana, que fue un sábado, no llegué, no la atiné, no la encontró. A la otra semana voy con mi hermano y me encuentro un rock and roll. Cámara, pues es por acá. Es cuando el tianguis estaba afuera en el Museo del Chopo. De ahí le viene el nombre. Llegamos al tianguis, todo el mundo intercambiaba discos y cassettes. Era puro trueque por lo regular. Si quieres te lo cambio. Bueno, está bien. Y paz. Era todo el espíritu del tianguis, nada de lucro. No el mercado actual, no la sociedad mercantil de consumo. Era exclusivamente intercambio, chingón. Llego a mi casa con el disco nuevo. Ya luego me iba al chopo cada sábado, porque el chopo es el sábado, ellos dicen la misa de sábado, ¿no? El ritual de ir cada sábado. Todo hipioso. Me llevaba mis mocasines de camuza, mi pantalón de mezclillas tejanos, todo rotote, y ropa ligerita, incluso playeritas tejidas como guatemaltecas, y mi pelo bien largo, mi boina del Che Guevara. Me iba caminando y me salía por el terreno de los Adanes, desde Neza, porque desde Neza al Chopo, pues quizás 2 horas o 2 horas y media estaba, ¿eh? Salía de la López para tomar un camión es un autobús,
que me llevaba al metro Pantitlán. De ahí yo me iba al metro Revolución. Esto también es divertido. El metro al lado del Chopo se llama Revolución, ¿no? La Revolución Mexicana. Y de ahí me movía al Tianguis del Chopo ya caminando. Yo llevaba un bonche de discos. Se me quedaban viendo un tipo. ¿Qué? ¿Cambias discos? Pues sí. Vamos a ver qué tienes de interesante. Bueno, escoge este disco importado y yo me quedo con 2 de los tuyos. Cámara. Cámara que decir, ok, de acuerdo. Y hacíamos un cambalache. Cambalache es intercambio, ¿no? En fin, necesitaríamos aquí una traducción simultánea. Luego llegaba otro tipo. No me gusta el Black Oak Arkansas. Sí, pinche grupo, está chingón. Mira, te lo regalo. 2 veces se me llegaron a regalar allí en el Chopo. Luego algún cassette lo regalaba a cambio, como regresando en favor. Empecé a hablar con todos. Hablar, mira. Con Bernardo Cisfra, tecladista del grupo Síntoma, con 2 morros del grupo Capitán Pijama, el Apodaca, unos gorditos. En menos de un mes yo ya le hablaba a todos los del puesto, a todos los puestos, porque traían la onda hippie de hablarle a todos en buena onda, a platicar aunque no supieras. Y como veían que querías aprender, como eras más abierto y te aceptaban, porque entonces tenía apenas 14, 15 años, era súper joven. Te aceptaban, incluso con el tiempo llegabas los gorditos y me hacían sitio. Vente para acá, morro, por tus discos, te hacemos sitio y véndelos. Y vendí mucho tiempo en el Tianguis, como hasta el 84 tuve mi puesto. Ponía mi bonche de discos y nomás pasaban y preguntaban, ¿cambias? Cambio, vendo y lo que quieras. También grababa cintas, hacía mis primeras portadas. En fin, es todo un fragmento. Después habla toda la evolución posterior del Chopo, que se convirtió en un gran emporio como hoy. Sigue existiendo este mercado y cada 10.000, 15.000 jóvenes van cada semana. Ahora ya es algo mucho más estructurado, más comercial. Hay gente que vive de eso, ¿no? Que son artesanos, que ya no se venden cassettes, ahora es, bueno, de todo. Hay lugares para tatuaje, remeras, camisetas, en fin. Pero a partir de ahí, a partir del mercado, fue la universidad de la vida para muchos de estos jóvenes, ¿no? Era un lugar donde toda la información te enterabas. Para saber qué actividad cultural habría ese fin de semana o la semana siguiente, tenías que ir al Chopo. No había internet. En realidad era la internet de la época, ¿no? Era el lugar donde se conectaba todo el mundo. En fin. ¿Y las otras preguntas que ha hecho? No, yo te pido una disculpa porque te interrumpí, no debí de haberlo hecho, pero realmente yo estoy verdaderamente aterrada de lo que está pasando en El Salvador. Yo he hecho muchísimo trabajo de campo ahí mismo, ¿no? En San Salvador y en algunos de los barrios más duros, y la verdad lo que está haciendo Bukele con este estado de excepción, esta cárcel terrorífica, donde si has visto las fotografías, los sueltan en calzones. Además hay una orden, esto lo he estudiado con una colega que se llama Amparo Marroquín, en el 2005, las clicas, ¿no? las bandas de maras dieron la orden de no tatuarse, precisamente para evadir los controles policíacos, etc. Y ahora Bukele nos muestra estos pandilleros todos tatuados, y la sospecha es que los están pintando, ¿sí? O sea, que están maquillados. Entonces, el tema es complejísimo, porque ahora Bukele se ha convertido como en el golden boy de las ultraderechas latinoamericanas que quieren que aplique esa política en México, en Colombia. De hecho, tuvo un enfrentamiento brutal con Petro, el de Colombia. Entonces, lo más grave es que tú dijiste una cosa en la que tienes toda la razón. Lo que él está vendiendo es la idea de que entonces los derechos humanos no existen y esa es la única vía. Entonces eso es aterrador. No solo la patria de turno, ¿no? Exactamente. Peligrosísimo, realmente, porque si ese modelo triunfa, entonces si estos jóvenes y los que estudiamos actualmente y con quienes conversamos la están pasando mal, esto va a terminar siendo una verdadera pesadilla. No, yo no, porque ya lo habéis contestado. Si alguien quiere decir algo más. Lo de la escritura. La escritura, ¿cómo hace? Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? Porque ahora me desconecté. La última pregunta, bueno, la pregunta era ¿por qué los lleva a mantener esta capacidad de recuperar eso, escribir de nuevo
y volver a escribir y tener esa vena y esa capacidad de escribir. Okay, muy bien. Y perdón, me salta otra pregunta. Este PUC no se conecta, de ese momento no se conecta con lo que es hoy el hip hop, de alguna manera. Muy bien, dos preguntas. La del hip hop se la dejo a Rosana Guijá, porque ella también ha escrito sobre rap y hip hop. La segunda, ¿por qué recuperar? ¿Cómo y por qué recuperarlo? Es una buena pregunta que me da también a hablar un poco de la reacción que está teniendo el libro, ¿no? Esta época fue muy intensa, pero después la época y el punk y todo un poco quedó oculto, ¿no? Ya, la gente ya se hizo mayor, ya pasó de estar de tanta actualidad. En aquel momento sí se publicaron algunos libros, artículos y las bandas punk eran más o menos conocidas, pero quedó como en otra época. También México cambió y bueno, el tema de la violencia, que ahí la máxima especialista la tenemos al lado, toda la evolución del narcotráfico creó otro tipo de pandillas, otro tipo de bandas. Las bandas de los 80s no eran ni mucho menos las bandas criminales que después han existido, ¿no? Pero cuando yo me planteo durante la pandemia recuperar ese texto, que no era un texto escrito, era la transición de las conversaciones orales, era un texto oral, obviamente corregido, adaptado, revisado por el propio protagonista y por mí, pero el tono oral sigue muy, muy rico. Yo dudé si era interesante o no, qué interés podía tener. Lo di a leer a varias personas y todas me dijeron, hazlo, porque es muy actual. En realidad está hablando del pasado, pero nos está hablando de cómo hoy viven los jóvenes. Y en realidad, desde que se ha publicado, está despertando reacciones encontradas. En algún caso de añoranza, de nostalgia, una voluntad, algunos de ellos, de escribir su propia autobiografía. Como Eliti también era una persona polémica y no todo el mundo, digamos creó mucha... Entonces ha habido gente que lo ha criticado porque es su versión y no la de ellos, pero está despertando las ganas de recuperar la memoria de esta época, de estos colectivos que no pudieron escribir su historia, y ellos mismos les está empoderando para que ellos mismos construyan. En realidad, por eso es un libro en coautoría, digamos, el Francisco Valle no es solo el protagonista del libro, es el coautor, porque en realidad antes los antropólogos no hacíamos eso. Publicamos nuestro libro, pero basándonos en las historias de otro. En este caso es en coautoría a todos los niveles. Los derechos de autor están repartidos con la hermana de Liti, que es su heredera. Margarita, su ex compañera, también está involucrada. Pablo el Podrido de alguna manera participa en el epílogo. Por tanto es una historia a cuatro manos y con muchos protagonistas. Y esa es la idea de recuperar, de reescribir de algún modo esa época. Yo creo que también es un tema generacional. Cuando llegas a los 40, 50, 60, quieres de algún modo transmitir esa historia a los jóvenes. Y me consta que los descendientes de estas personas lo están leyendo, ¿no? Porque están recuperando un poco lo que fue la juventud de los 80s en los barrios populares Tenía una pregunta. En mi época de drogas y barbaridades y diversión y tal, pues pocas veces dije que tenía una esquizofrenia paranoide, ¿no? Entonces, pues, donde me sentí más a gusto fue con los punks, ¿no? Porque eran los que tenían una mentalidad más como elástica, ¿no? Y yo no sé, en México, pues, ¿cómo sería la capacidad de, pues seguro, estoy segurísimo que también tenían gente con diferentes patologías mentales, cómo tendrían ellos la capacidad de normalizar entre amigo más, sin las puñeteras etiquetas, ¿no? Sí, saberlo como fulanito de tal, no como alguien tiene tal, como en esa época del México revolucionario, ¿no? A pesar de las fuerzas estas asesinas.
Después te paso lo del hip hop, que en efecto yo creo que el hip hop es el punk de hoy de alguna manera, ¿no? Pero lo que tú dices, había un grupo que se llama Paranoia, un grupo de punk de la época, ¿no? Y en efecto aceptaban a cualquier diversidad de cualquier tipo, ¿no? En realidad para ellos lo que estaba loca era la sociedad, y en realidad todo el mundo tenía que respetar cualquier tipo de particularidad, de diversidad, y ahí todo el mundo podía sentirse a gusto, ¿no? Porque como la sociedad está loca, pues todos estamos locos. Pero la locura no es algo de cada individual que crea un estigma, sino que al contrario es adaptarte a la situación de cada momento, y los más, como siempre, los más lúcidos son los más locos, ¿no? El más loco del grupo es en realidad quien dice las verdades y quien está señalando lo que no funciona en una sociedad. Ahí está desnudo, ¿no? Así es. Sí. Bueno, sí, con una salvedad, porque acuérdate que en México creció mucho la corriente que se llamó la era estricta, ¿no? Que fue este grupo de los punk que eran antidrogas, o sea, eran, vale. sí, te acuerdas, straight edge se llamara, y esos no tomaban ni Coca-Cola, ¿no? Entonces eran Cuadrados. Sí, entonces también hay esas cosas, ¿no? A ver, yo creo que resulta difícil la comparación. ¿Por qué? Porque tanto el hip hop como el rap, que son primos hermanos, pero no son lo mismo, tiene una vertiente afrodescendiente que es clave, que no es la que tuvo el punkismo, ¿no? Entonces, esta dimensión de lo afro le da una connotación diferente a lo que fue, digamos, el movimiento poético, artístico y musical de los punks y de los anarcopunks. Y tampoco tiene el hip hop un componente de clase, como sí lo tuvo el punkismo, ¿no? El hip hop alude más a la condición de la raza, a la condición de la precarización, de la violencia policíaca, ahí se tocarían, pero ahí se tocan todas las culturas juveniles musicales o no, ¿no? Entonces, mi perspectiva es que hay que entender los géneros culturales desde un análisis, y musicales, desde un análisis político, para entender qué reivindicaciones están planteando, ¿no? Pero, pues sí hay continuidades, pero hay diferencias importantes. Pero también el punk existió en ciudades determinadas, ¿no? Como aquí, por ejemplo, ¿no? En Vallecas, en Barcelona, claro, en periferias, ¿no? En México igual. A ver, en México hay... Que México es muy grande, perdón. Pasó un poco como en el punk británico, que claro, surge de los barrios populares obreros, pero también hay un punk burgués, más estético, más de moda. En México, según cuenta Littin la historia, el punk entró por la zona rosa, que era un punk burgués, un punk rosa, pero muy minoritario, pero de gente que compraba, tenía discos de importación, podía comprar ropa de moda, pero que se sentía rebelde, de clases medias y estudiantes. Enseguida ya llega a los barrios, y cuando llega a los barrios se populariza y es el boom, pues como en Vallecas o como en algunas ciudades del País Vasco, como también en Cataluña, en Cornellá, o en las periferias urbanas. Bueno, el grupo musical de punk más importante de esa época, la banda ¿Era de Cornellá o de...? Cornellá. Sí, eran de Cornellá. Y se creó ese movimiento muy potente, muy obrero. Y en Neza es el caso prototípico. Neza es la gran cuna del Neza y Santa Fe. Pero lo que dice y es cierto, en el caso mexicano, el movimiento punk tuvo su expresión fundamental en las grandes ciudades de México, ¿no? Tijuana, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México. En las ciudades chiquitas, Aguascalientes, Querétaro, yo he tratado de rastrear huellas y seguramente habría 10, ¿verdad? Pero no alcanzó la fuerza que alcanzó en estos otros. Eso es en toda Latinoamérica, ¿no? ¿El qué, perdón?
En toda Latinoamérica, digo. Sí, las claro. grandes ciudades. Sí. Pero el punk latinoamericano irrumpe y tiene mucha fuerza en las grandes ciudades latinoamericanas, ¿no? ¿Pueden hablar de banda, de grupo, de música? Punk mexicano. Híjole, no es mi fuerte, la verdad de las cosas. Bueno, está el síndrome, el rebelde punk, que son igual de los 80s y son igual de mesa, que la Maya Vicente, que se separa, los garrobos. Mira, tú sí sabes. Sí. Gracias por salvarme. Sí, soy un jefe, claro, todo lo que cuenta Carlos. ¿Y antes de eso? Hizo sentido. Todo. ¿Y antes de eso? Es que... Porque aquí llegó todo tarde. 70s, 80s, pero en Guadalajara la revolución de Emiliano Zapata era punk, en los 60s, 70s. ¿Sí, te parece? Yo creo que sí, pero no estaba... claro, porque como género no existía como tal, no se nombraba hasta los Pistols, pero realmente la música es blusera y es de barrio. Todo lo que es el rock and roll urbano, las letras son punk. ¿Había hippies antes? Sí, ¿no? Sí, claro. Se llamaban hipitecas en México, hipitecas, por la confluencia azteca. ¿Y se peleaban como aquí? Sí, ¿Entre ellos? Peor. Durísimo. Yo tengo un texto escrito buenísimo donde yo muestro como si eras metalero no te podías hablar con el punk porque era pecado. Si eras punqueto no podías hablar con el rasteca, ¿no? Que usaba reggae. Y era un insularismo identitario musical que hoy no se ve, que me parece que es una ganancia cultural. Pero sí. Pero es que, no sé si sabéis que, por ejemplo, el pop y el rock en Chile y Perú, en los 60 había grupos muy potentes, como aquí. ¿Lo sabéis? Sí. Guau, pero a lo bestia. O sea, en los 60, 60, ¿no? Y que se eran tan potentes como los que había, por ejemplo, en Barcelona hubo un grupo, los Lone Star, bueno, los Ires, todos estos, y en Latinoamérica existían, pero súper potentes. Y con bandas. O sea, buscarlos porque es una pasada. Yo hablo del pop porque yo soy muy popera y rockera. Punky es un poco, ¿vale? Pero claro, y vas enlazando el punk, el pop, el rock, y era igual allí que aquí. Y en Barcelona había unos grupos bestiales. Y fuera también, en Terrassa estaban los hostiaputas, ¿sabes? O sea, no, pero claro, en Barcelona hubo grupos muy potentes. El resto también, pero que de aquí salieron mogollones. ¿Sabes? Yo no soy de Barcelona, que lo sepáis, soy de Papá. Pero, claro, y es lo mismo, el punk en México, yo nunca, no tengo ni idea, del punkarras, no es mi había un agropunk, ¿no? Alguna época que también estaba el agropunk, que era más de la zona rural. Puede ser, ¿no? Sí, el agropunk también estuvo. ¿Existió? Sí, bueno, no sé si eran de por ahí, una orquesta más de fuera de Inglaterra. Sí. Bueno, es interesante, ¿no? Sí, ¿no? Una parte de agropunk, o sea, yo no sé, que también estaban ahí dando cara en los pueblos, que era más difícil, porque ahí te estabas súper señalado, ¿sabes? Que digo, mira, eso también estaba. Sí. Bueno, ahora más o menos veo que ya hemos hablado casi de todo. Es que ya vamos a ir cerrando ya. Si alguien quiere decir algo, pues lo diga ahora, pero pues ya. Si no, pues el libro lo tienen que lado. Sí, que me interesa el libro y alguno de la venta. Si tenemos un libro a la venta que quiera verlo, para que... Encima del autor. Sí, hoy tenemos que con el autor. No sé, Dale, ¿Gusta la jardilla Right, boy. Show me the